625 metros de altura separan la calzada del nivel del agua en el puente Huajiang. ¿Por qué elevar la estructura a casi el doble de la altura de la Torre Eiffel? La cota parece desmesurada para una vía terrestre convencional. Sin embargo, esta elevación permite a los vehículos cruzar literalmente a través de las capas de nubes, superando el terreno insidioso que yace debajo. Pero esto es solo el comienzo de la hazaña técnica. Se puede notar cómo la vía se perfila como una barra brillante suspendida entre la niebla densa. Inaugurado en septiembre de 2025, el viaducto se convirtió rápidamente en un nuevo icono al establecer el récord como el puente más alto del mundo. Su posición desafía los límites de la ingeniería civil moderna en China. A primera vista, conducir a tal altitud parece ciencia ficción, pero en realidad es un triunfo de cálculo estructural tangible. Los ingenieros transformaron este proyecto audaz en una realidad física capaz de soportar las condiciones extremas. Las corrientes de aire golpean los pilares, pero la rigidez se mantiene intacta. Transición al siguiente nivel de estabilidad. La carretera queda lista para el tránsito seguro sobre el abismo. 92% de la superficie de la provincia de Guo está constituida por altas montañas y altiplanos prácticamente impenetrables. El viaje de este puente de récords comenzó en una de las regiones más ásperas de toda China. ¿Por qué insistir en una construcción tan arriesgada en este lugar geográfico? 8 grandes ríos e innumerables afluentes forman valles profundos que cortan el paisaje, haciendo que el transporte y el comercio sean un desafío constante y agotador. Para construir la autopista Oijianlong, que conecta Opens con el condado de Anlong, la ruta se vio forzada a pasar por el peligroso cruce del río Baijuan dentro de la garganta de Huaiyang. Se puede notar cómo la niebla asciende lentamente desde el fondo del abismo, ocultando el lecho del río. Y por eso fue creado el puente Huaiyang, una estructura cuya importancia estratégica va mucho más allá de la de un puente normal. Durante la fase de investigación, los ingenieros se encontraron frente a dos opciones con costos similares para sortear el obstáculo. Una opción era construir una carretera de acceso agradable, colocando el puente cerca de la cima de la montaña. La segunda opción implicaba construir el puente más abajo, pero pasando a través de una serie de galerías empinadas y largos túneles oscuros bajo la roca. Pero esto es solo el comienzo. El desafío final elegido fue el de unos 250 pies. Sin embargo, la garganta en forma de V creaba una distancia de más de 4.000 pies, equivalente a más de 1.400 metros entre los dos bordes de la roca desnuda. En estas dimensiones colosales, todos los otros tipos de puentes habrían fallado. El puente más rígido y alto del mundo no podría haber cubierto esa distancia. El puente de arco más largo no podría haber alcanzado el otro lado, e incluso el puente suspendido más grande no habría tenido la capacidad de cruzar el tramo. Solo un puente suspendido con un tramo principal extra largo habría sido capaz de satisfacer estos requisitos de ingeniería extremadamente severos. Entonces, ¿cómo se construye un puente enorme en un terreno tan impenetrable? En principio existen 3 pasos teóricos claros. Se comienza construyendo las 2 torres que se alzan imponentes. Luego se tiran los 2 cables principales en posición y se atornillan fuertemente. Finalmente, el puente se cuelga utilizando los cables de suspensión. Transición al siguiente nivel. A primera vista, este proceso parece seguir una secuencia lógica simple, pero en realidad todo es mucho más complejo sobre el terreno. El puente Huigin se encuentra a 625 metros sobre el río, con un tramo de 1.420 metros a través del cañón. Si sus estructuras de torres se incluyen, el puente es comparable en altura al edificio artificial más alto del mundo. Se ve cómo la inmensa estructura empequeñece el paisaje circundante bajo su sombra. Con números tan enormes, es claro que el puente Huigin no solo es imponente en el papel,
sino que requiere un proceso de construcción que va más allá de los estándares de los proyectos de infraestructura normales. 24 enormes masas de cemento se hunden en el suelo para cimentar la torre del puente. Además de los retos habituales de la Tierra en proyectos de infraestructura, los cimientos plantearon aquí un problema complejo. ¿Por qué fue necesario taladrar profundo en capas de roca llenas de grietas y fallas acuíferas? A primera vista, el terreno parece firme, pero en realidad el más mínimo error en esta zona podría haber causado accidentes graves. Por esta razón, los ingenieros implementaron un sistema especial de pilotaje, pero la intervención técnica no termina simplemente en la perforación del suelo. Se puede notar la integración de refuerzos de acero antisísmicos junto con el hormigón. Esta combinación garantiza que la torre resista décadas de funcionamiento continuo. La base queda lista para soportar la carga estructural. 262 metros es la altura que alcanza la primera de las dos torres principales, mientras que la segunda se eleva a 205 metros. ¿Por qué anclar estas estructuras colosales directamente en la abrupta ladera de la montaña? El terreno se encuentra a cientos de metros sobre la garganta profunda, dificultando el acceso. Sin embargo, esta ubicación es estrictamente necesaria para que sirvan como puntos de anclaje inamovibles para todo el sistema de vías de cable. Tras superar los desafíos de los cimientos, levantar estas columnas líderes era el siguiente paso lógico de la construcción. Pero esto es solo el comienzo del desafío estructural. Se puede notar cómo, junto a dos enormes cables de peso de más de 9.000 toneladas cada uno, las torres sostienen el puente como pilares gigantes que sujetan una cinta en el medio. A primera vista, la estabilidad parece una simple cuestión de masa, pero en realidad todo depende de la composición interna del material. Toda la estructura está reforzada con acero de alta resistencia. Se ve cómo el diseño busca soportar fuertes vientos, vibraciones constantes e incluso terremotos durante toda su vida útil. Así se garantiza que la torre pueda resistir décadas de operación continua. Terremotos de gran magnitud. Esa es la fuerza que las enormes torres deben resistir durante toda su vida útil de diseño. ¿Por qué el sistema de anclaje es tan crítico antes de que la estructura esté operativa? A simple vista, los pilares parecen bastar para soportar las cargas verticales. Sin embargo, hasta que estas enormes torres puedan ejercer realmente su fuerza, el sistema de cables entre ambos extremos debe ser suficientemente robusto para mantener toda la estructura en posición exacta. Se puede notar cómo los anclajes del puente Wang funcionan como contrapesos gigantescos que bloquean los dos cables principales en las montañas. En el lado de Yanfang, el anclaje por gravedad descansa firmemente sobre la ladera de la montaña. Un total de piedra caliza de hasta 164.000 metros cúbicos forma un bloque de resistencia extremadamente estable bajo la presión. Pero esto es solo el comienzo de la adaptación al terreno. Por el contrario, el anclaje en el lado de Guanling fue diseñado como un túnel de anclaje, evitando posicionar un bloque masivo de piedra caliza en la superficie. Los ingenieros excavaron en profundidad dentro de la ladera y fijaron el sistema directamente a la roca natural. A primera vista, excavar parece una complicación innecesaria frente a la construcción exterior, pero en realidad esto permite transferir la tensión entera de los cables hacia el interior de la montaña misma. La razón de esta elección técnica es clara al observar la topografía circundante. Detrás de la torre, en el lado de Guanling, se alza una montaña empinada, pero la cantidad de tierra disponible detrás de ella es extremadamente limitada. Usar la montaña misma como anclaje natural se convirtió por tanto en la solución óptima ante la falta de suelo. Esto ahorra espacio y al mismo tiempo aumenta la estabilidad de todo el sistema estructural de forma permanente. Miles de metros separan las torres tras completar los bloques. ¿Por qué usar drones aquí?
El trabajo manual directo sería casi imposible a esta altura. Los ingenieros lanzan así la primera línea piloto, logrando un proceso más seguro y preciso sobre la garganta profunda. Se puede notar el vuelo de la aeronave sobre el vacío. Esto permite instalar la pasarela temporal, donde los operadores armarán el sistema. Pero esto es solo el comienzo. Tras la línea, se eleva el pasajero. A primera vista simple, pero en realidad crea los cimientos para la fase biocrítica de los dos cables principales. La estructura aguarda la siguiente etapa. Decenas de miles de alambres de acero de alta resistencia se entrelazan con precisión absoluta para formar los dos cables principales. ¿Por qué se requiere tal exactitud milimétrica en una estructura tan masiva? El margen de error parece insignificante ante el tamaño del proyecto. Sin embargo, esta precisión es la única garantía para soportar decenas de miles de toneladas de carga en la espina trasera, el punto principal del puente. Pero esto es solo el comienzo. Los trabajadores operan sobre una pasarela de suspensión en el aire a miles de pies de altura. Cada tira de cable instalada consta de 91 alambres de acero de alta resistencia de 5,7 milímetros de diámetro. El equipo tira de ellos hacia adelante y hacia atrás incesantemente entre los dos puntos de anclaje. Se puede notar la tensión de los cables mientras el viento fuerte azota la estructura expuesta. Más adelante se complica. A primera vista, controlar cada giro parece una tarea manual sujeta al azar, pero en realidad todo ocurre bajo la estricta supervisión del GPS para mantener un error inferior a 2 milímetros. El control de cada movimiento resulta de importancia fundamental en este entorno hostil. Una vez completadas todas las 218 vueltas, el proceso se intensifica. Se ve cómo una máquina compactadora conecta los hilos dispersos mediante un proceso de compresión especial, formando un cable circular denso y uniforme. Y esto no es el límite. El cable compactado se envuelve cuidadosamente en varias capas protectoras industriales. Esto es necesario para resistir la corrosión, el frío intenso y las vibraciones durante décadas de uso continuo. Solo cuando estos dos enormes cables principales están completamente terminados, el puente puede avanzar a la siguiente fase operativa. La estructura queda finalmente lista para suspender la plataforma en el aire sin prisa. 93 segmentos de acero macizo componen la estructura vertebral del tablero que debe flotar sobre el vacío. Pero ¿cómo logran los ingenieros que esta masa colosal permanezca suspendida sin pilares intermedios bajo el suelo? La respuesta no es inmediata, pues requiere un equilibrio de fuerzas perfecto. Una vez completados los dos cables principales, se instala el sistema de listones verticales que transfieren la carga del suelo hacia los cables mayores y finalmente la distribuyen a los dos puntos de anclaje. A primera vista, estos elementos parecen simples tiras frente a la magnitud del puente, pero en realidad, cada uno es capaz de resistir miles de toneladas de fuerza bruta. Pero esto es solo el comienzo. El puente entra entonces en su fase decisiva, suspendiendo el tablero en el aire con una precisión absoluta. Se puede notar cómo los bloques gigantes ascienden lentamente desde el nivel del agua hasta su posición. El izado de los segmentos se realiza estrictamente uno por uno, comenzando desde el centro del puente y extendiéndose gradualmente hacia ambos lados exteriores. Cada segmento de 100 toneladas de peso se suelda utilizando un sistema de listones suspendido a más de 2.000 pies de altura, conectándose mediante juntas de cojinete especiales. Más adelante se complica. Sin embargo, simplemente colgar las piezas no garantiza la seguridad de la obra frente a los elementos. Durante la instalación, los ingenieros deben ajustar constantemente la flexión del cable y la tensión exacta en los listones verticales. Se ve cómo verifican la posición de cada panel para asegurar que todo el suelo permanezca alineado sin inclinarse ni torcerse bajo las fuerzas del viento. El equilibrio
debe ser perfecto antes de cerrar la conexión. Y esto no es el límite. Por esta razón, una vez posicionados y conectados todos los segmentos en una estructura unificada, se construye el sistema del piso superior, transformando el acero suspendido en una autopista completamente funcional. 3.700 toneladas de peso total cargan el puente en agosto de 2025. 96 camiones pesados evalúan la capacidad de carga tras la construcción. ¿Por qué someterlo a tal estrés inmediatamente? A primera vista, la obra parece ya terminada y sólida, pero solo esta acción verifica el rendimiento dinámico real. Y esto no es el límite. Se puede notar cómo más de 400 sensores miden la deformación de los materiales. El equipo registra la oscilación y vibración bajo la carga masiva. Esto asegura el cumplimiento de estándares de seguridad severos. La prueba confirma la seguridad absoluta. Se ve cómo el monitoreo en tiempo real demuestra innovaciones estructurales clave. La evaluación concluye aquí su fase. 14 niveles en la escala de Beaufort es la velocidad extrema que alcanza el viento en la inhóspita garganta de Huaiyang. ¿Por qué estas corrientes de aire dictan cada movimiento de la grúa de construcción? Aparentemente, la maquinaria pesada de acero podría operar bajo cualquier clima sin inmutarse. Sin embargo, la construcción debe interrumpirse obligatoriamente cada vez que el viento toca el nivel 6 para garantizar la seguridad absoluta de los trabajadores. Los equipos inician sus labores puntualmente a las 6 de la mañana, enfrentando la naturaleza. Se puede notar el cansancio en los turnos, que a menudo no regresan a la base antes de la puesta del sol. A primera vista, el transporte de las vigas de acero a su posición de instalación parece un proceso mecánico estándar, pero en realidad es una batalla de equilibrio. Los elementos de estabilización a veces se desmoronan bajo la presión, forzando a los trabajadores a enderezarlos manualmente con herramientas de precisión. Deben mantener las líneas en perfecto equilibrio entre las laderas de la montaña y el valle para reducir al mínimo el riesgo de torsión. Pero esto es solo el comienzo de los obstáculos técnicos. 439.000 metros cúbicos de piedra caliza requiere la estructura total del puente Agink. Esta cantidad masiva de material es el equivalente exacto a 176 piscinas olímpicas llenas de hormigón. Y esto no es el límite del desafío logístico, porque para reducir los costos operativos y proteger el entorno, los ingenieros implementaron un sistema de reciclaje in situ. Se ve cómo las trituradoras rompen la roca estéril de desecho producida durante la obra hasta convertirla en polvo fino. Por eso se utiliza este polvo mineral verde de alto rendimiento para reemplazar el 20% del cemento en cada metro cúbico de mezcla. Este enfoque estratégico no solo permitió ahorrar cemento virgen, sino que utiliza la roca de desecho totalmente en el proceso. Esto contribuye a limitar la contaminación ambiental y preservar los recursos naturales de la zona. Gracias a estas medidas, el equipo ha superado los desafíos geográficos y naturales, entregando el proyecto de forma eficiente. La construcción completa su ciclo de manera sostenible y segura. 3 horas. Ese era el tiempo mínimo que requería el viaje desde el área del puente hasta la ciudad de Guangzhou en el pasado. Ahora, el trayecto no consume más de 1 hora y media, lo que representa un ahorro de casi la mitad del tiempo total. Viajar más rápido no solo hace la vida más cómoda para los residentes locales, sino que beneficia a miles de personas tras los esfuerzos por conquistar las montañas. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué se integraron elementos turísticos desde la fase de diseño? El puente funciona como un proyecto combinado de transporte y recreación. Los ingenieros buscaron asegurar tanto la integridad estructural como la experiencia de los visitantes. Se puede notar cómo las elevaciones ideales ofrecen vistas amplias del espléndido paisaje circundante. Ambos lados cuentan con anillos de seguridad y un recubrimiento vial especializado. A primera vista,
El pavimento parece estándar, pero en realidad estabiliza la estructura y soporta deportes de aventura de alta calidad. La pasarela para visitantes se extiende dentro de la cruz de acero. Más adelante se complica. Si no fuera por el turismo, este espacio serviría simplemente como un pasaje de mantenimiento técnico. El impacto de la obra trasciende la reducción de tiempos, porque la infraestructura abre rutas comerciales regionales entre China y el sudeste asiático. Esto atrae inversiones, crea empleos y mejora la asistencia sanitaria gracias al acceso. El turismo acerca a toda la región a un futuro próspero. La conexión vial queda lista para el tránsito fluido. Desde los primeros días de perforación profunda en la roca, el puente Huichang se ha erigido como la culminación del esfuerzo de los ingenieros chinos. ¿Por qué cada fase del proceso requirió una precisión absoluta durante el montaje estructural? La magnitud del cañón y la complejidad del terreno sugerían obstáculos casi insalvables para el equipo. Sin embargo, sin esa exactitud milimétrica, la instalación de los rieles transversales de acero y el tensado de los cables de suspensión habrían fallado ante las cargas extremas. Se puede notar cómo la estructura parecía crecer día tras día, cruzando el profundo cañón desde la nada hasta tocar el otro lado. A primera vista, el vertido de cemento para las vigas de las torres parece una tarea rutinaria, pero en realidad, cada paso estuvo lleno de desafíos técnicos críticos. La culminación de los picos de las torres y el ensamblaje de cada componente de bloqueo exigieron un despliegue total de inteligencia. Pero esto es solo el comienzo de su legado en la región. Lo que comenzó simplemente como una idea en papel se transformó finalmente en una realidad maestra. La historia de este puente no es solo la de un récord mundial, sino el testimonio de la transformación de la provincia de Guizhou. De ser una tierra remota y dura, el territorio se ha integrado al ritmo moderno del siglo XX gracias a la ingeniería. La imaginación y la perseverancia humana continúan dando vida a descubrimientos tecnológicos extraordinarios en todo el planeta.